Vamos a desarrollar el presente ejercicio, el cual nos pide determinar la velocidad angular de la cámara que sigue al automóvil en ese instante, ¿no? Como pueden ver, aquí hay una cámara de filmación o una cámara fotográfica, como quieran llamarlo. Esta es una pista, este es un automóvil y acá esta cámara de una persona que se encuentra sosteniendo esta cámara está filmando, digamos, el recorrido de este automóvil, ¿no? Entonces esta línea representa la visualización desde la cámara hasta el automóvil cuando se encontraba en este punto, y esta línea que se encuentra apuntando al automóvil se encuentra rotando, ¿no? A medida que el automóvil va moviéndose, el ángulo también va girando. Entonces esta velocidad angular, ¿sí?, del movimiento de esta línea es lo que se desea calcular. Nos pide determinar la velocidad angular de la cámara, ¿no?, que sigue el automóvil. Muy bien, acá nos están dando esta ecuación donde tenemos el radio en función del ángulo θ, ¿sí? Entonces, en otras palabras, podemos calcular esta distancia desde este punto hasta el automóvil tomando en cuenta esta ecuación. Vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Entonces, esta línea de acá representa la trayectoria del automóvil, ¿no? Entonces, cogería toda esta trayectoria del automóvil y deseamos calcular la velocidad angular de esta línea. Entonces ahora borramos el fondo y colocamos acá un pequeño punto que representa al automóvil. Hacemos una prolongación a esta línea y esta línea representaría a la dirección R, y perpendicular a esta línea lógicamente se encontraría la dirección θ, ya que estamos frente a un ejercicio de coordenadas polares. Aquí tenemos una curva, por lo tanto este automóvil va a tener una velocidad y esta velocidad sería tangencial a esta curva, ¿no?, tangencial a la trayectoria. Esta sería su velocidad tangencial y sería la única velocidad que va a tener el automóvil. En otras palabras, esta sería una velocidad resultante, también llamada velocidad tangencial. Lógicamente que esta velocidad no va a tener, mucho ojo, la dirección θ, va a tener una dirección tangencial a la curva, mucho ojo. La dirección θ es perpendicular a la dirección R. Aquí podemos ver que se forma el ángulo beta entre la línea de la dirección R y el vector tangencial, ¿no? Entonces ahora podemos nosotros descomponer este vector velocidad, que sería el vector resultante velocidad, porque solamente hay una velocidad, que es la velocidad tangencial, y la podemos descomponer tanto en la dirección θ y en la dirección R, ¿no? Entonces trazamos la proyección perpendicular y la proyección perpendicular. Este sería el vector velocidad tangencial proyectado en la dirección θ, y este sería el vector velocidad tangencial en la dirección R. Este vector que se encuentra proyectado en la dirección θ lo vamos a trasladar a este lado, ¿sí? De esa forma vamos a poder trabajarlo mejor. Es indistinto si lo colocamos acá o si lo colocamos en este lado. Por conveniencia lo colocamos acá, porque podemos ver que hemos formado un triángulo rectángulo, ¿no? Y con este ángulo beta podemos ver de que la proyección de esta hipotenusa que representa al vector tangencial, que representa a la velocidad tangencial, entonces lo podemos proyectar a este cateto, y como podemos ver que este vector tangencial lo podemos proyectar a este cateto, y la componente sería esta hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo beta, es decir, velocidad tangencial coseno de beta, y la proyección en este cateto sería la velocidad tangencial multiplicado por el seno del ángulo beta. Esta velocidad tangencial, de acuerdo a este ejercicio, sería igual a 50 metros sobre segundo. Nos dice que cuando el ángulo es θ igual a 15 grados, la rapidez del automóvil es de 50 metros sobre segundo. Si bien es cierto que acá no nos están indicando que es velocidad tangencial, cuando un automóvil se encuentra moviéndose en una curva, la única velocidad que va a tener va a ser la velocidad tangencial, ¿sí? O cualquier partícula se encuentra moviendo en una curva. Por lo tanto, podemos deducir que esta velocidad que nos están dando sería una velocidad tangencial.
Entonces esta sería la dirección R y vamos a considerar que en esta dirección es positivo y esta dirección perpendicular sería la dirección θ y vamos a considerar que en esta dirección es positivo. Tomando en cuenta estas consideraciones, nos están dando este ángulo θ igual a 15 grados y para este ángulo θ igual a 15 grados podemos calcular su radio R, ¿sí? Es decir, la longitud desde donde se encuentra la cámara que está filmando hasta el automóvil, este radio R, y también podemos calcular su θ punto, que en este caso este θ punto vendría a ser la velocidad angular, que es justamente lo que nos están pidiendo calcular, ¿no? También nos están dando la ecuación donde tenemos el radio en función del ángulo θ y eso lo colocamos acá, ¿sí? Es esta misma ecuación. Tenemos esta ecuación y entonces reemplazamos el ángulo θ, que sería igual a 15 grados, y de esa forma podemos calcular que R sería igual a 86.603 metros, es decir, cuando θ es igual a 15 grados la longitud, esta distancia sería igual a 86.603 metros. También tenemos la ecuación de la velocidad para coordenadas polares, que sería esta, donde E sub R básicamente sería el vector unitario en la dirección R y E sub θ sería el vector unitario en la dirección θ. Y para aceleración también tenemos su ecuación, ¿no? Donde E sub R de la misma forma sería el vector unitario en la dirección R y E sub θ sería el vector unitario en la dirección θ. En otras palabras, acá tenemos dos velocidades, la velocidad en la dirección R, que sería igual a R punto, y la velocidad en la dirección θ, que sería igual a R por θ punto. Y en lo que es aceleración de la misma forma, tenemos una aceleración en la dirección R, que sería igual a todo esto que está acá, simplemente lo estamos copiando, y la aceleración en la dirección θ, que sería igual a todo esto que estamos copiando acá. Entonces la velocidad en la dirección R, en este caso sería igual, como pueden ver, a la velocidad tangencial por el coseno del ángulo beta, ¿sí? Menos, porque hemos dicho que hacia la derecha, digámoslo así, es positivo, en este caso está yendo hacia adentro, ¿no? Por eso le colocamos negativo. Pero la velocidad R también sería igual a R punto. Y la velocidad θ, en este caso, sería igual a la velocidad tangencial por seno de beta, porque va en la dirección beta, ¿sí? Y también sería igual a R por θ punto de acuerdo a ecuación. Si bien es cierto que podemos hacer estas igualdades con respecto a la velocidad, esta velocidad es una velocidad resultante, no hay otra velocidad, ¿sí? Esta es la única velocidad que tenemos, ¿no? La velocidad tangencial, por lo tanto si la proyectamos en la dirección θ, la podemos igualar, está proyectada, y si la proyectamos en la dirección R también la podemos igualar de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Pero en lo que es aceleración no podemos hacer esto. Miren, si se dan cuenta, acá nos dice que hay una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, esta sería una aceleración tangencial, ¿sí? En esta misma dirección y sentido, de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Pero cuando tenemos una curva, no solamente tenemos una aceleración tangencial, que en este caso nos están diciendo que 6 metros sobre segundo al cuadrado. También tenemos una aceleración normal. Mucho ojo que no sería en esta dirección, sino sería perpendicular a esta tangencial, ¿no? Que iría por este sentido, ¿no? Esta dirección y sentido. Tenemos una aceleración normal. La descomposición de estas dos, digamos la aceleración tangencial, si en caso quisiéramos analizar la aceleración tangencial o las aceleraciones, podríamos descomponerla de esta misma forma en la dirección θ y en la dirección R, y la normal también tendríamos que descomponerlas en la dirección R y en la dirección θ, y lógicamente la sumatoria o resta de esas componentes, la combinación, sí podríamos igualarlas a estas dos componentes, ¿no? Pero eso sería si en caso quisiéramos calcular, digamos, la aceleración angular, ¿no? En este caso es velocidad angular lo que nos están pidiendo, y si quisiéramos calcular la aceleración angular de esta recta, tendríamos que hacer esa descomposición, pero lógicamente que tendríamos que tener de dato la aceleración normal. Muy bien, haciendo esa pequeña acotación, continuamos con el desarrollo de este ejercicio. Entonces, borramos la pizarra de tal forma que vamos a calcular el R punto, ¿sí? Acá nos están pidiendo el R punto calcular. Entonces lo que acá procedemos es a derivar tanto a la izquierda como a la derecha con respecto al tiempo.
Derivando a la izquierda sería variación de r con respecto al tiempo, ¿sí? Y derivando a la derecha, esta es constante, no necesita derivarse, derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Sería menos seno de 2θ. Ahora derivamos lo que está dentro, es decir, 2θ lo derivamos, sería 2 que multiplica a la variación de θ con respecto a la variación del tiempo. Entonces volvemos a copiar lo que está acá a la izquierda y a la derecha multiplicamos 100 por menos y por 2 sería menos 200, que multiplica al seno de 2θ y que multiplica al diferencial de θ entre el diferencial de tiempo, ¿no? Esto también lo podemos representar como r punto, que sería igual a menos 200 por el seno de 2θ multiplicado por θ punto, ¿sí? Esta ecuación la podemos representar de esta forma o de esta forma, donde diferencial de θ dividido entre diferencial de tiempo básicamente es la velocidad angular que nos están pidiendo calcular. Es decir, esto sería la velocidad angular y esto también sería la velocidad angular, ¿no? θ punto. Es decir, si calculamos θ punto, estaríamos calculando la velocidad angular y con esto estaríamos resolviendo lo que nos están pidiendo calcular este ejercicio. Continuando, entonces procedemos a esta igualdad. Estamos igualando menos velocidad tangencial coseno del ángulo beta y eso sería igual a r punto, pero r punto hemos visto que es igual a esta ecuación, ¿ok? Entonces acá tenemos menos la velocidad tangencial es igual a 50 que multiplica el coseno de beta y eso es igual a menos 200 que multiplica el seno de 2 por el ángulo θ y por θ punto. El ángulo θ en este caso es 15 grados, es decir 2 por 15. Continuamos, entonces acá sería, todo esto lo estamos copiando tal cual, sería por el seno del ángulo 30, ¿no? 2 por 15 es 30. Volvemos a copiar todo esto que está a la izquierda y eso sería igual menos 200 por seno de 30 sería menos 100 que multiplica θ punto. Dividimos a la izquierda y a la derecha entre menos 1 y nos quedaría toda esta misma ecuación pero con signo positivo a la derecha y a la izquierda. Ahora nos centramos en esta igualdad. Entonces tenemos velocidad tangencial seno de beta igual a r por θ punto. Velocidad tangencial es igual a 50 que multiplica seno de beta y eso es igual a r, mucho ojo, r ya lo hemos calculado, el radio r cuando el ángulo θ es igual a 15 grados que multiplica θ punto. Entonces tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Lo que deseamos calcular es θ punto, ya que θ punto es la velocidad angular. No tenemos el ángulo beta, acá tenemos ángulo beta y ángulo beta. Como pueden ver fácilmente al ojo se pueden dar cuenta que si dividimos esta ecuación entre esta ecuación, eliminaríamos el θ punto y tendríamos una sola variable, ¿no? El ángulo beta. Es decir, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. De acá podemos calcular tanto beta como θ punto. Lo primero que podemos hacer es dividir esta ecuación entre esta ecuación y veamos qué es lo que pasa. Sería 50 seno de beta entre 50 coseno de beta. Y eso es igual a todo esto dividido entre todo esto. Pero al dividir todo esto entre todo esto, básicamente eliminamos el θ punto. Nos quedaría básicamente este número entre 100. Ya que θ punto entre θ punto es igual a 1, ¿no? Los podemos eliminar. Simplemente ya lo obviamos. Entonces nos quedaría esta división. Acá nos quedaría seno entre coseno es la tangente, 50 entre 50 es 1, simplemente ya no lo colocamos y esta división nos sale todo este número, por lo que el ángulo beta sería igual al arco tangente de este número, es decir, el ángulo beta sería igual a 40.894 grados. Este sería el ángulo entre la dirección tangencial y este radio, ¿no? Cuando θ es igual a 15 grados. Ahora vamos a proceder a calcular θ punto. Lo podemos calcular en esta ecuación o en esta ecuación. Vamos a calcularlo en esta ecuación. Entonces copiamos todo esto, ¿sí? Lo volvemos a copiar, esta ecuación. Y en vez del ángulo beta, copiaríamos su ángulo que acabamos de calcular. Por lo que sería el coseno de este ángulo es igual a todo este número. Y por lo tanto θ punto sería igual a esta multiplicación y este 100 pasa a dividir. Y eso es igual a 0.37796 radianes sobre segundo. Habíamos visto que θ punto es igual a w, es decir, a la velocidad angular. Por lo tanto, esta velocidad angular que nos están pidiendo calcular sería igual
a 0.37796 radianes sobre segundo. Esta sería la respuesta al ejercicio planteado. Que Dios los bendiga.